En este proyecto se busca crear una fuente de alimentación reguladora que contiene un moderador que trata de mantener una tensión estable en la carga, que detecta variaciones de tensión de salida. Las características de una fuente de alimentación son distintas dependiendo del uso que se les vaya a dar, así como asegurar la estabilidad del circuito. La fuente de alimentación reguladora es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro en una o varias tensiones prácticamente continuas que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta: computadora, televisor, impresora, motores, router, etc. En este video se describe cada uno de los componentes que se utilizarán para la creación de la fuente de alimentación regulable y se describen los pasos que deben seguirse para crearla. Les hablaré un poco acerca de los componentes que utilizamos en nuestro proyecto, el cual es una fuente reguladora de voltaje. Utilizamos un transformador de 120 voltios a 12 voltios. Este es un dispositivo electromagnético estático que se utiliza para aumentar o disminuir la tensión eléctrica que se utiliza en el circuito. Utilizamos un puente de diodo. Este es un circuito integrado que consiste en 4 diodos que convierten una señal con componentes positivos y negativos a una señal únicamente positiva. También utilizamos dos tipos de condensadores, los cuales son uno de poliéster. Este está formado por láminas delgadas de poliéster sobre las que se deposita aluminio, que forman un tipo armadura, permitiendo ser conectados por sus extremos. También utilizamos un condensador electrolítico. Este condensador nos almacena la carga y modera los voltajes de salida. Les hablaré un poco acerca del circuito integrado, en nuestro caso LM317, integrado por 3 terminales cumpliendo la función de un regulador de tensión y regula el valor de salida de este integrado. Utilizamos un potenciómetro de 5K. Esta nos funciona para controlar la intensidad de la corriente que fluye en el circuito. También usamos un LED. Como sabemos, por su paso de corriente de un solo sentido y al ser polarizado emite una luz. También utilizamos un fusible que nos permite interrumpir al circuito en caso de que se presente una corriente excesiva y con su respectiva protección, lo cual es un portafusible. Utilizamos una resistencia de 220 ohm y una de 1000 ohm para limitar la corriente en la carga. Para montar el circuito utilizamos una placa perforada. Con ayuda de una pantalla LED voltímetro podemos visualizar el voltaje de salida. Con ayuda de todos estos componentes desarrollamos nuestro proyecto, el cual mis compañeros les explicarán paso a paso cómo fue creado. Bueno, ahorita vamos a comenzar explicando cómo fue que creamos nuestro proyecto. Para ello nosotros tenemos un enchufe, el cual sería el base y el neutro. Y para ello nosotros necesitamos un toma corriente de fuente alterna de 120 voltios, el cual nos servirá para alimentar nuestro circuito. Una vez conectado, el primer componente con el que comenzará a hacer contacto la corriente será el transformador. Este transformador tiene como propósito disminuir o aumentar el voltaje. En este caso será de disminuir, y será de 120 voltios a 12 voltios. Una vez hecho ese cambio, la corriente se irá fluyendo hacia el fusible. El fusible que tenemos nosotros es de 1 amperio. Este se encargará de que la corriente que fluye no deberá ser mayor a 1 amperio. Si en determinado caso este es mayor, este se va a disparar y ya no permitirá el paso de la corriente, haciendo que los componentes se protejan. Caso contrario, si es menor, seguirá fluyendo la corriente. Después pasará a lo que sería a la etapa de rectificación, en el cual el voltaje, la corriente que entra, que sería la de alterna, se va a transformar a directa.
Continuando con la explicación, seguiremos con lo que sería el puente rectificador. Si se podemos observar, el positivo va conectado a lo que sería el condensador de poliéster y el negativo va conectado a su respectivo. Cabe recalcar que este condensador no tiene polaridad. Luego lo que hicimos fue conectar el condensador a lo que sería el regulador de voltaje LM317. En lo que sería la entrada, Y luego lo que hicimos fue conectar una resistencia de 220 ohms a lo que sería la salida y el ajustable de regulador de voltaje. Luego lo que va conectado sería en serie el potenciómetro y este va conectado a lo que sería el condensador de poliéster. Y por último, en el regulador de voltaje lo que se hizo fue conectar una resistencia de 1K y seguido un diodo LED en serie, y este va conectado a lo que sería un condensador electrolítico. El positivo va conectado a lo que sería la resistencia de 1K y el negativo al diodo LED. Y por último lo que hicimos fue conectar una pantalla o módulo voltímetro con sus respectivas terminales. Así que por último lo que voy a hacer es una demostración a prueba en el circuito. Bien, como podemos observar, voy a aumentar lo que sería el voltaje a lo que sería el máximo. En este caso da lo que sería 16.3 voltios. Entonces voy a conectar una carga y podemos observar ahora un voltaje de 14.9 voltios con un amperaje de 0.06 amperios. Bien, cuando hay una carga, el capacitor empieza a liberar más su carga, el rizado es mayor y por eso el voltaje baja. Se podría decir entonces que por esto hay una caída de voltaje. Como conclusión, por medio de este proyecto, como alumnos, se pudo comprender mejor y más detalladamente tanto el funcionamiento de la fuente reguladora de voltaje como también de los mismos componentes que la integran. Esto sirve para corroborar la importancia y utilidad que una fuente reguladora tiene en la mayoría de los circuitos eléctricos. Asimismo, se observó también lo fundamental que es el tener un sistema de protección contra cortocircuitos, dado que esto ayuda en gran medida a evitar la pérdida y los daños que pudiesen ocurrir en los componentes utilizados.